Hola, muy buenos días a todas las niñas del cuarto básico A y del cuarto básico B. Bienvenidas a la clase de Historia y Geografía correspondiente al jueves 28 de mayo. Les habla su profesora Carol Arriagada. Comencemos. El objetivo de la clase de hoy es identificar características culturales de América. Aquí tenemos nuestro mapa de América, que es el que hemos ido trabajando en las clases anteriores también. Recordar, niñas, que en un principio de esta unidad nosotros teníamos como gran objetivo poder identificar la mayor cantidad de características de nuestro continente, poder conocerlo más en profundidad. En esta clase nos vamos a enfocar en el tema de las características culturales de América. ¿A qué llamamos o a qué nos referimos cuando decimos culturales? Es el conjunto de valores, creencias, tradiciones e idiomas que caracteriza a una sociedad. A eso nos vamos a enfocar para que podamos ir conociendo también esta parte de América. Es muy importante que el objetivo lo puedan escribir en el cuaderno. Vamos a dejar un poquito en stop el objetivo y vamos a recordar lo que hemos visto en las clases anteriores. Nosotros en las clases anteriores conversamos de que, o mejor dicho, ustedes pudieron ver en los Power, que América era un continente con una gran diversidad, como dice aquí, natural y cultural. Es un continente muy extenso, con una gran variedad, ya sea en vegetación, en animales. Y América se divide en América del Norte, América del Centro y América del Sur, que en esta parte es donde se encuentra nuestro país, y eso no lo podemos olvidar. Hablamos también de los climas de América. Vamos a hacer una observación al poder definir climas. Clima, como dice aquí, tiene que ver con las condiciones atmosféricas de un lugar. ¿Cuáles son esas condiciones? Si ese lugar tiene lluvia, tiene vientos, la humedad, las temperaturas que se registran, si siempre tiene temperaturas más elevadas o siempre tiene temperaturas más bajas, eso es lo relacionado con el clima. Y en relación a esos conceptos se definen que existen climas cálidos y tropicales, áridos y secos, templados, fríos y de montaña. No todos los climas son iguales, entonces dependiendo de sus características se puede asociar a uno de estos términos. Por ejemplo, en el caso de los templados, como puede ser el centro, principalmente el centro de nuestro país, se notan claramente 4 estaciones del año. En cambio hay otros lugares como los más cálidos o tropicales que siempre tiene temperaturas más elevadas. Incluso llueve, pero la gente anda con polera o con un short, como lluvias tropicales. En el caso también de los áridos y secos, donde se encuentra el desierto, que se puede caracterizar por temperaturas muy elevadas durante el día y temperaturas bajas durante la noche. Los climas fríos, que por lo general sus temperaturas siempre son bajas durante todo el año, ¿verdad? Y los de montaña, que a medida o dependiendo de la altura va variando un poco las características de lluvia, de nieve, de temperatura. Entonces, para que nos quede claro, lo voy a repetir: el clima tiene que ver con esas características atmosféricas de lluvia, de viento, de humedad, de temperatura. En cuanto a los paisajes, que nuestro continente se caracteriza por tener una gran variedad de paisajes, podemos definirlo como el conjunto de características naturales. Esto es lo que determina la gran variedad de paisajes que puede tener nuestro continente, como recién lo mencioné. Entonces el paisaje es un poco más amplio, tiene que ver con todas esas características naturales del lugar. Tenemos paisajes áridos, templados, tropicales, fríos, costeros y de montaña. Cada uno de estos lugares presenta sus propias características en cuanto a dependiendo de la estación del año, cómo se presenta,
hay diferentes animalitos que viven ahí, que pertenecen a esos lugares. Por ejemplo, yo no puedo encontrar un animalito que pertenece al clima tropical en un clima frío, porque no se adapta a esas características o esas condiciones. Entonces, cada lugar cuenta con sus propias características también, o cada paisaje. Ejemplos de algunos paisajes que podemos mencionar. Si ustedes se dan cuenta, esta imagen se asocia a un paisaje tropical, en donde hay elementos típicos de ese paisaje, como el color de las aguas, la vegetación que hay ahí, en este caso las palmeras que yo puedo observar, y eso es típico de ese lugar. Por ejemplo, yo no voy a encontrar ahí un pino, que es característico el pino de otro lugar. Entonces, esa palmera que hay ahí se adapta a las características de ese lugar, a sus temperaturas, a los vientos que hay ahí, al calor, etcétera, etcétera. Tenemos aquí por otro lado un paisaje más árido, más seco, que también cuenta con su propia vegetación, que ese cactus está adaptado para las temperaturas que hay ahí. Y como les decía anteriormente, los animalitos que circulan por ahí están preparados para poder vivir en ese hábitat, soportar a lo mejor días con temperaturas más altas, temperaturas más bajas en la noche, que a lo mejor no haya gran cantidad de agua. Entonces los animalitos saben y se adaptan a esos lugares, son para esos lugares. Tenemos la montaña, ¿verdad? Que principalmente paisajes de montaña se presentan en toda América. Y es muy habitual poder encontrar nieve, pero a medida entre más altura de la montaña, se puede ir encontrando o apreciando nieve en sus cumbres. Y tenemos aquí la imagen de un paisaje templado, que tiene relación, a ver si ustedes se recuerdan un poquito, con a un paisaje también mediterráneo, como lo pudimos comentar el año pasado. Aquí se pueden apreciar las 4 estaciones del año, tiene una vegetación acorde al lugar, con una fauna también que se adapta a las características de cada lugar. Un paisaje frío, ¿cierto? Un paisaje de bosque. Aquí es muy importante poder hacer la diferencia, porque si bien a lo mejor esta imagen con esta imagen podrían tomarse como parecidas, son muy diferentes, porque esto corresponde a la selva, que tiene relación con un paisaje dentro de la clasificación de tropical. Entonces, con animalitos que pertenecen a ese lugar. Pero entonces tenemos en este lado acá un bosque, por ejemplo, como los que hay en el sur de Chile, y aquí una selva que podemos encontrar, por ejemplo, en Ecuador. Un paisaje de pradera también, que es un terreno un poco más extenso, y uno puede observar animalitos como vacas, caballos, que se adaptan y viven en esos lugares. Y un ejemplo del paisaje costero, que es un paisaje también muy variado en cuanto a su clima y su vegetación. Pasamos entonces a las características culturales de América. Recordemos, como dijimos en el principio de este Power, que asociamos a lo cultural los valores, creencias, tradiciones e idiomas que puede tener que caracteriza a una sociedad. Entonces eso es muy importante tenerlo presente. Las personas de América viven distribuidas en sus 35 países. Ahí la gente de América ha ido desarrollando su diversa cultura. Como América es un continente muy extenso, no todos los lados comparten las mismas tradiciones, pero sí en algunos casos se pueden compartir, y además tienen una lengua en común que vamos a ir descubriendo en la otra diapositiva.
cómo surge estas características de la gente de América, o estas tradiciones. Uno, surge de los pueblos originarios que habían aquí en América, que habitaban aquí hace mucho tiempo. Entonces esos pueblos que habitaban en América, ya sea América del Norte, del Centro, del Sur, tenían su cultura y tenían sus características y su forma de vivir, y eso se mantuvo. Pero además llegó gente como colonizadores o conquistadores que venían del continente de Europa y también trajeron su cultura. Entonces se fueron fusionando o mezclando algunas tradiciones y costumbres hasta que van surgiendo las que nosotros tenemos hasta ahora. Y también llegó otro grupo traído por estos colonizadores de africanos. Entonces las mezclas de los pueblos originarios con los colonizadores europeos más africanos, ellos fueron dando lugar a las tradiciones culturales que nosotros tenemos actualmente. Este grupo de personas que venían llegando, que iban surgiendo, no se establecieron todos en un mismo lugar, sino que se fueron ubicando en diferentes lugares de América. Lo que yo les hablo, niñas, es de mucho tiempo atrás, antiguamente. Esto es muy importante de que lo puedan escribir en su cuaderno. Todos viven en grandes ciudades. Por ejemplo, América está solamente compuesta por grandes ciudades. La verdad es que no. Pero eso sí, 3 de cada 4 personas en América viven en áreas urbanas, que son las ciudades. O sea, es un número bastante elevado. Antiguamente no era tan alto, pero ahora, si yo pongo, si cada dedito mío es una persona, 3 de esas personas viven en una ciudad. Y hay una que todavía vive en la zona rural. ¿Por qué han tomado esta decisión? Porque en la ciudad siempre se ha encontrado a lo mejor más avance tecnológico, están los centros de salud. Entonces hay gente que ha privilegiado eso por su trabajo también y se han ido a vivir a las grandes ciudades. A pesar de esto, en América existen grandes ciudades que son conocidas también en todo el mundo. Las 5 más pobladas que nosotras debemos saber es Ciudad de México, ubicada en el país, que dice acá México, Sao Paulo en Brasil, son ciudades muy grandes con una población muy alta de personas. Los Ángeles y Nueva York, que se ubican en Estados Unidos, y Buenos Aires, que están aquí al lado de nosotros, Argentina. Entonces, si yo vuelvo a preguntar, ¿todos viven en grandes ciudades? No, pero un alto número de personas vive en ciudades. Y todavía queda gente en las zonas más rurales. Es muy importante que esto también lo pueda registrar en su cuaderno. En relación al idioma, dentro de la cultura también es muy importante el idioma. Entonces nos preguntan aquí, en América, ¿todos hablamos el mismo idioma? ¿Qué creerán ustedes? ¿Todos hablamos español? La verdad es que, como dice aquí, en América no hablamos el mismo idioma, pero el español es la lengua más hablada, seguida por el inglés y el portugués. Estas lenguas, junto a otras, la trajeron gente de otros continentes, como dijimos antes, los colonizadores. Entonces venía llegando gente de otros países y ellos traían su idioma, traían su cultura, sus costumbres, sus creencias, sus comidas, todo eso tiene que ver. Además, hay varias lenguas de pueblos indígenas que permanecen en la actualidad. Eso también es muy importante rescatar porque América cuenta con una gran cantidad de grupos indígenas que han mantenido estas tradiciones también y han mantenido su idioma como base. En su libro, en la página 89, tenemos aquí un mapa donde dice mapas de lenguas mayoritarias de América.
que es lo que tiene que ver con el idioma. Ustedes lo pueden ir revisando en su libro, como les dije, está en la página 89, porque a lo mejor aquí no lo vamos no se puede leer muy bien, pero yo les voy a contar. Dice dentro de la simbología que lo rosado, como tenemos aquí, si ustedes se fijan, no está cada país pintado de algún color, sino que hay color rosado, azul, verde, para poder distinguir el idioma que se habla en cada lugar. Por ejemplo, el rosado, que es este, corresponde al inglés. Luego tenemos francés, como dice acá, que en algunas partes que están como azul. Ahí, Guayana francesa. Tenemos el portugués, Brasil, por supuesto, español, que está aquí también, que se denomina este lugar como Latinoamérica, que es donde estamos nosotros, Argentina, Bolivia, Colombia, Venezuela, una parte de México también, que hablamos español. También hay holandés y español inglés. Y esta simbología de acá abajito, que está como con unas rayitas, corresponde al lenguaje lengua originaria habladas en Latinoamérica. Por ejemplo, tenemos el quechua, guaraní, aymara, que son de pueblos que han habitado aquí en América y han mantenido su idioma, como por ejemplo también el mapudungún en el caso de nosotros, de los mapuches, que se puede apreciar ahí. Pueden analizar más detalladamente también este mapa en su libro. ¿Cómo se adaptan los habitantes de América para poder habitar sus lugares? Como pudimos conversar al principio, en América hay diferentes, como dijimos, climas, temperaturas, alimentos. Entonces, la gente, para poder vivir en ese lugar, principalmente se adapta a las características. Como bien lo dice aquí, los habitantes de América se han adaptado a los distintos paisajes naturales que existen para poder habitar. ¿Qué consideran la gente para poder habitar? Sus temperaturas, las precipitaciones, si hay presencia de agua dulce para poder beber, ¿cierto? Porque si yo me quiero quedar en un lugar, principalmente tengo que saber que tiene que tener agua y alimentos donde yo a lo mejor voy a poder plantar. Entonces todo eso la gente se toma en cuenta estas consideraciones y se va adaptando a los lugares que desean para poder vivir. Aquí, si nosotros analizamos la página, la imagen de la página 90, nos podemos dar cuenta de esto, que depende del lugar en el que yo me ubique, es el vestuario que voy a utilizar, a lo mejor la comida que voy a tener, las fiestas que voy a celebrar. Si yo me doy cuenta acá en Alaska, que es el norte de América, miren cómo está vestida la gente. Y esa gente con ese vestuario no podría estar en la selva amazónica. O la gente de la selva amazónica estar vestida así para ir a Alaska. Entonces cada lugar requiere tener sus vestimentas y el conocimiento del lugar para poder vivir ahí tranquilamente. Es muy importante también conocer, en el caso de la selva, por ejemplo, los animales que habitan ahí. Saber si en el caso de que me pica algún bichito o algo, ¿qué hago para que no me pueda pasar algo más grave? Bien, tenemos aquí una actividad entonces. Dice averiguar e indicar 5 tradiciones pueden ser fiestas, celebraciones, comida, que sean parte de la cultura de algún país de América. No es necesario que las 5 sean del mismo país, podemos variar. Debes, eso sí, indicar el país. Por ejemplo, pusimos aquí el ají de gallina. Para algunas niñas que lo han escuchado, es un plato de comida típico de Perú.
y es conocido en otros países también, porque nosotros aquí en Chile conocemos este plato y se vende en los restaurantes peruanos que hay acá. Entonces eso es para que ustedes vayan completando. Lo pueden averiguar en internet, conversar con su familia. Solo 5 y las dejan escritas en su cuaderno. Para complementar esta información que hemos ido leyendo y aprendiendo, la puedes encontrar en la página 88, 89 y 90. Sería bueno que la pudieras leer y destacar lo que consideres importante. Y antes de terminar esta clase de América, tenemos que tener presente y recordar los siguientes puntos. América es el continente en el cual habitamos. Tiene una gran diversidad de culturas. Tiene muchas tradiciones. Presenta diversidad de climas y paisajes, como lo dijimos en un principio de este Power. Hay muchas especies de plantas y animales. Se hablan diferentes idiomas. Las personas han debido adaptarse a los lugares para así poder vivir. Entonces, muy importante que conozcamos estas características, porque América, como dice ahí, es nuestro continente. Para la reflexión final, las invitamos a que puedan completar la actividad para reflexionar, que está en su libro en la página 95. Pueden desarrollar ahí el número 1, 2 y 3 y completar el cuadrito que está a modo de una autoevaluación para que ustedes vayan monitoreando cómo han ido avanzando dentro de esta unidad. Así que espero que les haya gustado la clase. Felicitaciones por su esfuerzo y por el trabajo que están realizando. Un abrazo para todas, nos vemos.